Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, empezaremos con la primera diapositiva que lleva como título ¿qué es el moldeo por soplado? Bueno, a grandes rasgos, el moldeo por soplado es un proceso muy utilizado para la fabricación de piezas de plástico que tienen un hueco. Eso se hace gracias a la expansión del material. Este proceso se puede conseguir gracias a la presión que ejerce el aire en las paredes de una preforma. Esto, esto conlleva a tres tipos de, de moldeo por soplado, que sería extrusión, coextrusión y pues el ya mencionado inyección soplado. Este proceso se compone de varias fases. La primera es la obtención del material a soplar, después viene la fase del soplado que se realiza en el molde que tiene la geometría final y puede haber una fase intermedia entre las ya mencionadas. Esto es para calentar el material si es necesario. Después de todo esto el material pues se enfría y por último se va a expulsar. Seguimos con lo que es inyección por soplado. Este consiste en la obtención de una preforma del polímero a procesar. Es como una asimilación a un tubo de ensayo y la cual posteriormente se calienta y luego de ahí se va a introducir al molde donde está la geometría deseada. En muchas ocasiones este tipo de proceso se hace, dentro de ese proceso se hace un estiramiento de la preforma inyectada y es cuando ya se le inyecta el aire y con esto se va a conseguir una expansión de material y pues obviamente con la expansión del material pues se va a lograr llegar a la final deseada, a la pieza final deseada y pues por último se procede a su extracción. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el moldeo por extrusión soplado. Bueno, pues este proceso es donde la preforma es una manga tubular conformada por extrusión, o sea, se conforma por medio de la extrusión y la cual se cierra por la parte inferior de forma hermética debido al pinzamiento que ejercen las partes del molde. Esto es debido a que el molde posiblemente se va a cerrar. Ya después de esto se sopla y pues como todo proceso se deja enfriar y es así cuando ya después se expulsa la pieza y ya pues esta pieza se procede con termoplásticos. El siguiente es moldeo por coextrusión soplado. En esta técnica se consiguen muchos productos multicapa y obviamente este proceso puede interesar por diversas cuestiones porque pues incluyen diferentes características y ahora sí que cualidades y más que nada sí, pues las ventajas que puede traer esto como una disminución en el costo de materiales y, y al poder utilizarse materiales reciclados o de menor calidad, pues obviamente se puede hacer. Y otra de las cosas que permite esto es combinar características ópticas de los polímeros o crear efectos de colores iridiscentes. Vamos a hablar sobre los materiales en los que se aplica. Pues como pueden observar en la imagen, este proceso es para crear diferentes tipos de envases para diferentes líquidos. Háblese de refresco, para botellas de agua, empaques o más bien
botellas para llenar de aceite, los pequeños pomitos donde viene el alcohol, los geles antibacteriales, jabones líquidos o pinturas para uñas. Esto pues se consigue gracias a este proceso ya mencionado. Bueno, y sobre la puesta a punto de la máquina, para que tenga un buen funcionamiento y pueda hacer el proceso de manera adecuada, tenemos que tener en cuenta varios factores que van a hacer de este proceso pues que salga bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la temperatura de fundido. Hay que mantener la temperatura, ya que si la temperatura es demasiado alta, pues el material se va a degradar y no va a alcanzar solidificar en el tiempo de soplado. Y pues obviamente hay que tener en cuenta también el volumen de flash. No hay que tenerlo muy bajo y si está muy bajo, pues se tiene que aumentar. Hay que tener en cuenta el cierre bien del molde, o sea que no tenga un mal alineamiento ni daños en su superficie. Y pues hay que ajustar la velocidad en que se vaya a cerrar el molde para que ensamble bien y no tenga daños en su estructura. Y pues hay que tener en cuenta también que el aire soplado no tenga una presión excesiva. Hay que mantenerla con un parámetro estándar. Esto para que no se ejerza una sobrepresión. Y pues hay que también tener en cuenta la temperatura del extrusor y también del molde. Hay que tener en cuenta el peso del parizón. Obviamente tenemos que saber que no haya humedad en la resina. Y pues no hay que tener una presión baja del llenado, hay que mantener esa presión de llenado. Entonces hay que ver que toda la zona de la máquina y donde se va a dar el proceso esté totalmente limpio, que no tenga así resinas o cosas como polvo que puedan afectar al producto o al material. Hay que tener en cuenta el desgaste y que tenga un buen mantenimiento. Hay que ajustar bien el troquel, el anillo de presión y pues obviamente tomando en cuenta que las corrientes de aire estén en buen estado, o sea que se mantengan en buen estado dentro de los conductos por donde va el aire. Y pues hay que checar la boquilla del cabezal, que no tenga nada de cosas que puedan afectar. Y pues creo que esto sería algo básico para el buen funcionamiento de la máquina y que no se vaya a dañar el proceso. Ah, caray, eso sí me interesa. Máquina de soplado. Esta máquina tiene distintos componentes, que son los siguientes. 1. Tornillo recíproco. 2. Aire comprimido. 3. Tolva. 4. Granulos. 5. Barril. 6. Calentadores. 7. Mezcla de molienda. 8. Generador hidráulico del actuador. 9. Placa de extracción. 10. Núcleo o punzón. Los equipos que se utilizan en el proceso depende de las técnicas empleadas y del material utilizado. Si se trata de inyección, se necesita como mínimo una inyectora encargada de realizar la preforma inicial. Un equipo de calefactor
para incrementar la temperatura de la preforma y llevar el material hacia un estado plástico para poder deformarlo. Y por último, el equipo de soplado, que se utiliza para inyectar el aire a presión. Para concluir nuestro tema, lo que aprendimos son los distintos procesos que hay de inyección de soplado, ya que se utiliza a distintos materiales donde se les aplica diferentes temperaturas. Esto puede ser muy útil en la empresa, ya que te puedes dejar encargado de una máquina y con esto tienes un poco de conocimiento de sus procesos y a cuáles materiales se les puede aplicar.